¿Cómo están? Yo soy Carla Pulido y el día de hoy me encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, con José de Jesús Rodríguez Cárdenas. Me da muchísimo gusto estar aquí con usted, saludarlo y por supuesto platicar pues de algunos temas que nos incumben a todos. Carla, te aprecio mucho, desde luego es un placer recibirte y siempre dispuesto y a la orden de lo que ustedes indiquen. Muchísimas gracias. Pues bueno, son unas preguntas muy breves, pero bueno, quiero que nos platiques, después de 150 años de existencia, ¿qué expectativas hay para la Cámara de Comercio de la Ciudad de México en este próximo sexenio? Bueno, las expectativas son altas, querida Carla, porque primero deberíamos de dimensionar cuál es nuestra responsabilidad, y lo quiero plantear así para que ustedes conozcan un poco. Representamos al comercio organizado de la Ciudad de México, particularmente a las pequeñitas, a las pequeñas empresas, a las MIPYMES, a las que levantan su cortina con el esfuerzo todas las mañanas para servir a la sociedad, las que generan el empleo. Para tener un dato, las MIPYMES generan el 54% del Producto Interno Bruto, representan 7 de cada 10 empleos y son 9.5 de cada 10 empresas. Esto habla que entonces son la columna vertebral de la economía. Y lo que viene para las MIPYMES es un futuro promisorio. ¿Por qué razón? Me parece que estamos en una coyuntura, independientemente de una transición de gobierno. También México se ha postulado como uno de los países en donde el mundo nos voltea a ver por una razón. Hemos oído hablar del nearshoring, offshoring, friendshoring, todo shoring. Pero esto es la relocalización de las cadenas de valor hacia nuestro país. ¿Por qué? Porque colindamos con 3.152 kilómetros de frontera con el mayor consumidor del planeta, que son los Estados Unidos. Hoy nos une un tratado de libre comercio, que por cierto se va a actualizar, pero esta posibilidad de una nueva recomposición de la industria hacia nuestro país generará oportunidades para todos, y las MIPYMES no están exentas de ello y de sus beneficios. Nosotros estamos trabajando para que estas MIPYMES con las nuevas empresas se conviertan en proveedoras y este beneficio nos alcance para todo, y la economía, la base de la economía, que son estas pequeñas empresas. Precisamente, ¿cómo fue su trabajo de la Cámara cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno? Bueno, yo diría que fue extraordinario. Nosotros tuvimos un puente de comunicación muy sólido y logramos alcanzar en lo tangible, desregular como nunca hace 28 años, desde que la regencia se convirtió en jefatura de gobierno. La propuesta nuestra fue desregular. Recuerden que nos vimos muy afectados por la pandemia, que muchas pequeñas empresas cerraron. Y entonces, hablando con la doctora, identificamos que era muy costoso ser empresario. Hay una gran regulación, yo diría que sobreregulación. Y lo que sucedió es que trabajamos para facilitar, para desregular, para digitalizar. Para tener un ejemplo, se acabaron las famosas ventanillas únicas, que era un foco de corrupción y que de una u otra forma era muy tortuoso y mucho tiempo. Hoy todo es digital, o la mayoría, y se desreguló tan así que tuvimos que modificar 5 leyes en esta ciudad para que pudiera transitar la desregulación, y hoy es mucho más asequible, mucho más barato ser empresario, y por eso hay mucho mayor emprendedurismo y han crecido los nuevos emprendedores. ¿Qué pasa con el comercio informal? Esto es lo más complejo. Nosotros no criticamos y nunca vamos a juzgar lo que la gente decida en qué actividad se quiere desempeñar. Pero es un problema grave, porque si hablamos de la informalidad, del comercio informal representa más que el comercio formal. Formales somos el 48% e informales 52%. Esto es muy grave, porque finalmente en esta economía no se genera para el erario público, es decir, no contribuyen con sus impuestos, y entonces desde luego queda constreñido a solamente un 48% los que pagamos impuestos, los que generamos la infraestructura, la educación, la salud. Y me parece a mí que entonces tendríamos que estar transitando en una propuesta para incorporar a esta informalidad a la formalidad. Y esto solo se logra de 2 maneras. Por un lado, el haciendo mucho más fácil el que puedan incorporarse. Yo diría que casi bancarizándolos, pues los podemos incorporar para que también tengan una vida digna estas personas. Y por otro lado, la iniciativa privada también participar para capacitarlos, para en su incorporación, que entiendan perfectamente cuál es el tema fiscal, que entiendan perfectamente cómo las nuevas tecnologías se pueden incorporar a su actividad comercial, para que de una u otra forma seamos un solo ente sólido, el comercio organizado y formal
de nuestro país. Incentivarlos de alguna forma, ¿no? Sin duda alguna hay que incentivarlos. ¿Cuántos agremiados tiene actualmente la Cámara? Bueno, tenemos 46,000 agremiados, gente que deposita su confianza y que nosotros nos sentimos orgullosos de representar al comercio organizado, los servicios del turismo de nuestra ciudad y gran parte del país, porque los corporativos se encuentran en esta institución. Muy bien. ¿Cuáles serían los dos principales problemas de los comerciantes en la Ciudad de México? ¿La corrupción o la inseguridad? Yo creo que compiten de la misma manera. La corrupción es un tema que lacera porque finalmente la corrupción está asentada lamentablemente en muchas autoridades y tenemos que transitar hacia, pues digamos, la facilidad, como lo dije, de la tecnología para evitar en lo posible el contacto con estas autoridades que nos puedan lacerar y que cualquier tipo de corrupción incide en los costos de las empresas. Y la inseguridad tal vez está por encima todavía de la corrupción, porque la inseguridad nos permite perder la posibilidad de la paz social. Perdemos la paz social y sin paz social no puede haber absolutamente nada, ningún desarrollo social ni económico. Y esto lacera a las empresas. Hoy todos hablamos de la famosa, el derecho de piso, de la extorsión, y esto va más allá de la corrupción. La extorsión es algo que hoy está lacerando a todos y que lo paga lamentablemente la sociedad. Cuando existe una extorsión, el cobro de piso, el derecho de piso, se refleja en los costos y en los productos y servicios. Cuando, por ejemplo, en el tema agropecuario, pues secuestran el tema de los productores de limón y les piden una cuota, se encarece inmediatamente este producto y así pasa en todos los ámbitos. Nosotros tenemos que trabajar, y la Cámara lo hace, generando alternativas y poniendo en alerta a las autoridades para que identifiquen cuál es el modus operandi, cómo están. Esto lo hacemos en un estudio trimestral de seguridad que genera la Cámara desde hace muchos años y que trata de contribuir. Y bueno, y es por ello que sí ha incidido en nuestra ciudad. La ciudad tiene tal vez el grado de seguridad más alto en todo el país, desde luego porque se encuentran aquí los poderes, pero también porque de alguna u otra forma nosotros contribuimos para informar a la autoridad cuál es la situación complicada y en qué lugar específico y cuál es el modus operandi de esta delincuencia organizada. Entonces, bueno, es ahí en donde participamos. Me imagino que también mucho tiene que ver el comerciante, ¿no? Al poner su denuncia, al avisar que está siendo víctima de una extorsión o de un cobro de derechos. Que esta es la otra parte que es fundamental y bien lo dices, Carla. La única medida para mitigar esto es la denuncia, porque sin denuncia no hay delito que perseguir. Entonces, ante la impunidad, ellos consideran que es un gran negocio el generar este tipo de acciones delictivas. Aquí en la Cámara de Comercio, por cierto, tenemos un ministerio público. Somos la única organización a nivel nacional que tiene su ministerio público, donde los comerciantes, cuando son lamentablemente afectados por la delincuencia, vienen y levantan su denuncia aquí. Aquí hay inclusive psicólogos que los ayudan a transitar en el tema emocional, pero también levantan su denuncia y esta después, ya con la carpeta abierta, pasa a la demarcación en donde se haya cometido el delito, pero tiene una mayor transitabilidad en este sentido. Entonces me parece que también ahí contribuimos nosotros para que en un caso tan complicado, desde luego, sea la denuncia la que pueda dictar el camino y que pueda entonces sí castigar a los delincuentes, a los culpables. ¿Y hay algún tipo de acompañamiento para la gente que denuncia, que a lo mejor muchos no lo hacen por miedo, ¿no? Creo que el miedo a todos nos limita en algún momento, pero ustedes hacen algo, mandan a lo mejor policías o algo, lo que se investiga para que ellos no sigan siendo víctimas de esta extorsión? Sin duda alguna así lo es. Depende del delito y de la gravedad del delito y de lo expuesto que puede estar el denunciante, y desde luego siendo empresarios. Nosotros identificamos a través del Ministerio Público la gravedad del asunto y desde luego mucho de esto se mantiene en el anonimato, pero cuando no es así, desde luego que tenemos un enlace muy factible con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde sí ayudan particularmente a estas personas a protegerlas. Pero nos parece que entonces sí aportamos y aportamos para que el delito pueda mitigarse solamente, y lo dijiste muy bien, es a través de la denuncia y que la gente se siente en la confianza de la denuncia para que no se sienta amenazado. Entonces tenemos que cerrar este binomio para que tanto autoridad como sector empresarial y la protección de la seguridad pública nos pueda cobijar para incrementar el número de demandas. Muy bien. ¿Y qué otras condiciones buscará la Cámara
modificar o trabajar en materia regulatoria con el próximo gobierno de la Ciudad de México? Bueno, me parece fundamental que la Cámara continúe en un puente de comunicación como lo tenemos ya desde ahora con las nuevas autoridades que gobernarán la Ciudad de México, y necesitamos mucho mayor desregulación. Vamos a seguir trabajando en ellos, pero para esto se tienen que incorporar las tecnologías, es decir, el digitalizar el mayor número de requisitos que tiene un comerciante para abrir o aperturar su negocio es lo que nosotros tenemos que trabajar. Esto por un lado, y la capacitación por el otro lado. Claro. Y lo que queremos pedirle a la autoridad, desde luego, es que permita que el mayor número de negocios posibles que se instalen en la Ciudad de México tengan las mayores facilidades, y un tema muy importante, incentivos fiscales. Si contamos con incentivos fiscales, estamos entonces sí transitando en mayor emprendedurismo, mayor generación de empleo, y que esta informalidad que hemos conversado se pueda transitar y trasladar a la formalidad, a un negocio formal. Porque hay algo que no lo quiero comentar y que debemos poner de relevancia. El comerciante informal es un mexicano igual que cualquiera de nosotros. Es una persona que está buscando cómo hacerse llegar de recursos para llevar la comida a su familia. Si estas personas las logramos trasladar a la formalidad, van a ser los más beneficiados, porque hoy también pagan imposiciones. No son las imposiciones hacia tributar, son las imposiciones en donde le pagan a una autoridad corrupta para que le permita estar en la calle, le pagan a su líder y le pagan también el derecho de piso a la delincuencia. Entonces, lamentablemente, también están siendo dañados. Si ellos transitan hacia esto, entonces van a tener una vida digna en el futuro, porque cuando terminan físicamente sus capacidades por la edad, ya no tienen un fondo para el retiro, claro, no tienen seguridad social, no tienen una pensión, y entonces todo lo que pudieron haber acumulado se les acaba en un instante. Nosotros queremos que todos los mexicanos transiten en el bienestar, en mejor calidad de vida para todos, y es lo que también trata de hacer la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Muy bien, me parece increíble esto de incentivarlos para que tengan mejores condiciones y sobre todo una mejor calidad de vida, ¿no? Es correcto. José de Jesús Rodríguez, ¿algo más que desees compartirnos? Bueno, les quiero compartir que la Cámara de Comercio, consciente de la nueva época que vivimos, consciente del futuro, hoy muchos de los temas se resuelven en esto, en un equipo que ha sido, digamos, parte de la vida hoy de las personas, en su vida personal, pero también en su vida empresarial. Nosotros estamos trabajando para que 10,000 empresas en un proyecto piloto se incorporen a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aporta mucho, aporta en reducción de costos, pero la gente por temor no sabe ni qué es ni cómo se puede implementar en un pequeño comercio. La tarea ahora es implementar las tecnologías emergentes a estas pequeñas empresas para que puedan crecer, para que puedan superar inclusive escollos que tienen en este momento por temas administrativos que no saben cómo manejarlos. Hoy vamos a tratar de facilitar a estas empresas esta tecnología, y vamos a ver el resultado en poco tiempo para que esto entonces pueda permear a todos los empresarios del país. Muy bien. José de Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, muchísimas gracias por esta conversación, y bueno, esperemos que no sea la primera. No. Última. Que sea la primera, pero no la última, mi querida Carla, así lo deseamos, y estamos orgullosos de ser la institución más antigua no solo del país, sino de Latinoamérica, cumpliendo 150 años para servir al comercio organizado de nuestra ciudad y de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto.